Muy buenas tardes, arquitecto Johnny Reyes. Quería preguntarle esta tarde, de acuerdo a la evaluación que realizó o que ha realizado el Colegio de Arquitectos en esta campaña electoral al gobierno regional de Ancash, de los candidatos que han pasado a la segunda vuelta, ¿cuál considera que es el más idóneo? O para ir de manera general y no individualizada. ¿Considera que los que han pasado son los más idóneos para gobernar la región Ancash? A ver, de principio, arquitectura del candidato, más que evaluar al propio candidato, nosotros empezamos a la evaluación de sus planes de gobierno. Por lo mismo que en algún momento se explicó en alguna conferencia de prensa, no pudimos llegar al tema exacto de redondear el perfil propio del candidato, dado de que todos no habían asistido a arquitectura del candidato. Entonces, por lo mismo, no era objetivo empezar a catalogar o a darle un valor X a uno mientras no habíamos tenido contacto real. Entonces, esto dejó, digamos, como para que nosotros podamos evaluar los planes de gobierno. Por lo mismo, contestando su pregunta, nosotros le podríamos decir de que según el ranking, creo que Juan Rabasa del Maicito quedó en mejores condiciones que el ingeniero Morillo, ¿no? Sin embargo, dada cuenta de que lo que nosotros hemos evaluado son los planes de gobierno, nos gustaría tenerlos de forma mucho más frontal, mucho más directa, en una conversación o en una exposición de ellos, para poder redondear obviamente cuál es el perfil técnico que ellos guardan. Sin embargo, se podría dejar traducir ahora pues algunos rasgos de ellos, ¿no? Pero eso tiene que estar confrontados obviamente con un panel técnico de símil composición que en la primera etapa de arquitectura del candidato podríamos hacer para la segunda vuelta. Creo que lo que nosotros buscamos, más que el candidato, es el perfil de un equipo, el perfil de un plan de gobierno que represente los reales intereses, lo que necesita ahora la región Ancash. Entonces, eso es lo que estamos buscando, más que un candidato, estamos buscando eso, ¿no? Porque entiéndase que un gobierno regional, si bien es cierto que tiene que tener la representación de un candidato, pero es el equipo el que va a marcar la diferencia respecto a una gestión u otra. Entonces, ya hemos visto obviamente que los anteriores presidentes regionales o gobernadores ahora, obviamente pues han dejado mucho que desear en este paso. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado al momento de elegir no solamente el candidato, sino a su entorno también. Claro, me refería a esta evaluación de los planes de gobierno que ustedes han realizado y han colocado como en un ranking, ¿no? A los mejores planes de gobierno. Usted comentaba de que, por ejemplo, el señor Juan Rabasa se ubicaba en el 6º puesto en este ranking a estos planes de gobierno, ¿no? Donde se calificaba la idoneidad de las propuestas, la originalidad del plan de gobierno, la experiencia de la gestión, algunos indicios de corrupción a nivel académico y procesos judiciales. En esa línea, ¿estos son los más idóneos que han quedado o que van a segunda vuelta para la gobernación regional? Creo que como Consejo Regional de Decanos, dado del cual ha estado compuesto el panel técnico en arquitectura del candidato, no sería el más idóneo. O sea, el idóneo es el que guarde más proximidad a lo que necesitamos. En el caso del ingeniero Rabasa, o sea, nos gustaría, le repito, tenerlo nuevamente a él, poder confrontar. ¿Por qué? Porque su plan de gobierno podrá decir muchas cosas y papel aguanta todo. Lo que nosotros recordamos en su plan de gobierno es que él tiene una plantilla de propuestas que puede ser fácilmente aplicada a Tumbes, a Loreto, a Puno, a Madrid de repente, a Cuba, a Rusia, a Estados Unidos o a cualquier lugar. ¿Aquí en Ancash es aplicable? Casualmente, por eso le digo que es una plantilla, ¿no? No nos habla pues de un punto específico
voy a hacer, por decirle, ¿no? Voy a empezar por la campaña de salud de hambre cero en tal lugar, de tal espacio, del Callejón de los Conchucos, de Nuevo Chimbote, de repente de Yaután o de algún parte del Callejón de Guaylas. O sea, es gaseoso. O sea, no ha aterrizado en la región Ancash, ¿no? Ha sido específico en proponer sus planes de gobierno, sus Así propuestas. es. Mientras el otro candidato, por ejemplo, pecaba mucho de tener el cemento y el fierro como aliados de su gestión. Entonces, lo cual también nos deja mucho obviamente que desear como plan de gobierno, ¿no? O sea, yo no puedo tener, que le digo, pues una obra de concreto y fierro si es que no he preparado a la población para tal objetivo, tal meta. Entonces, por ahí también había un divorcio entre lo que significaba un plan de gobierno. Un plan de gobierno tiene que estar estructurado en el diagnóstico propio del medio, ¿no? Y pareciera de que, como si solamente hacer obras, eso me va a cambiar la vida, y definitivamente no es así. Entonces, acá los ejemplos van a sobrar hasta la fecha de lo que hemos hecho y lo que hemos debido de hacer, van a sobrar. O sea, sumando todas las gobernaciones pasadas, que no tenemos prácticamente proyectos de impacto en la región. Todos han sido orientados al gasto y no a la inversión. Entonces, por ahí creo que tenemos que andar con mucho cuidado. ¿Hay alguna coincidencia de los planes de gobierno de Juan Carlos Morillo? Básicamente no hay coincidencias, básicamente no encontramos coincidencias. Como le digo, uno es una plantilla que se puede hacer aplicado al otro lado, y el otro era con puntos concretos, de obras concretas, carreteras, represas, escuelas, colegios, en fin, una serie de cosas pues que eran totalmente muy específicos, pero a la vez divorciado de lo que significa en sí un plan de gobierno estudiado, ¿no? O sea, pareciera como que, bueno, ¿quién ofrece más? Yo pongo esto. El otro fue un poco más gaseoso, ¿no? ¿Considera entonces que en esta etapa ambos deberían exponer de manera específica o poder reformular este plan de gobierno que han presentado? Por supuesto, deberían reformular un plan de gobierno, deberían reformular, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en principio el postulante, cualquiera que fuera, el candidato cualquiera que fuera, ya debería haber tenido una proximidad de la realidad lo más específica posible para poder presentar un plan de gobierno coherente a nuestra realidad. No es de que estoy probando suerte para ver qué pasa y recién voy a acomodar mi plan de gobierno, como pareciera haber sucedido con la mayoría, ¿no? Digo con la mayoría porque ha habido casos excepcionales y muy buenos, obviamente, que habría que destacarlo, ¿no? Ahora no vale la pena hacerlo, pero sí ha habido casos los cuales han generado un contraste entre quienes han considerado muchas cosas que nosotros como staff técnico apostábamos que debieran ir y otros que no los tenían, ¿no? Muy bien. ¿En qué debería enfocarse el próximo gobernador regional, ya sea gane el señor Morillo o Rebasa? Yo creo que el principal enfoque debería estar en el tema social en cuanto a educación, cultura y salud. Creo que estos pilares fundamentales, coincidentemente con la democracia de todo Estado democrático, es que lo pide a gritos Ancash. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos otro promedio cultural, o sea, en el cual todos estamos involucrados, creo que no tendríamos los tipos de gobiernos que han ido pasando. Entonces, por ahí está el tema, creo. ¿De qué nos vale tener una bonita instalación de coliseo deportivo o lo que fuera si los niños están desnutridos? No van a poder desarrollar su coeficiente intelectual porque están desnutridos. Y por lo tanto, obviamente, pues mala nutrición, mala educación, mala culturización, etcétera, etcétera. Entonces creo que debemos poner siempre los caballos delante de la carreta. Y en ese sentido creo que nosotros como entes técnicos queremos apostar por un plan de gobierno coherente con nuestra realidad. Nuestra realidad así lo exige.
tengas en cuenta de que los planes de gobierno deben reflejar el trabajo orgánico, teniendo como punto principal a la persona, y en este caso al ancashino, ¿no? Y esa es la preocupación de nosotros, porque deberíamos tener inversiones, y la inversión en el ser humano es una inversión social que va a tener un respaldo en mediano o futuro plazo. Entonces, tampoco significa regalarle pescado, hay que enseñarle pescado. Y por ahí también queremos enfocar el tema, la cultura, la educación. ¿Cuál cree que es la agenda pendiente en Ancash? La agenda pendiente en Ancash es tratar de darle un impulso productivo, pero como le digo, muy pegado al tema cultural, social, ¿no? O sea, el tema productivo, ¿por qué? Porque han pasado tantos lustros y sencillamente nos hemos dado cuenta que hemos hecho gastos y no inversiones. Entonces las inversiones, si se orientan al sector productivo, por lo menos no van a ser autogestionarios, ¿no? Vamos a hacer una región que debería tener un autosustento económico, ¿no? Porque no podemos estar siempre exentos, pues, con las manos abiertas de las dádivas que nos deja el canon. El canon es son cantidades fluctuantes económicamente hablando, ¿no? Y depende mucho de la producción minera en este caso, ¿no? ¿Qué pasaría si se nos acaba, obviamente, o por problemas X, ya no tenemos la dispensa de la minería en el canon, sobre canon y regadío? Nos va a dejar más que un problema, así es. Sí, y ya se acercan las elecciones, el 9 de diciembre vamos a volver a las urnas para decidir por quién de estos dos candidatos y decidir por nuestro próximo gobernador. ¿Qué debería tener en cuenta el electorado? A ver, el electorado debe tener en cuenta un tema fundamental, que es el futuro de la región. Y acá creo que cabe el análisis de ver más lo que más nos conviene. Uno, se está exponiendo de que los dos candidatos son finalistas, pero también hay una tercera opción que es totalmente real y que la sentimos obviamente en las calles. Entonces, creo que no debemos caer en solamente encerrarnos que existen dos candidatos como posibilidades. También existe la alternativa del voto en blanco o voto viciado, como se le conoce, el cual tendría que dar pie a anularse las votaciones siempre y cuando, según la ley, dice pues que los 2/3 sean obviamente de carácter mayoritario en el tema de la votación blanca, ¿no? De los votos válidos. Entonces, ¿y esto a qué nos podría inducir? Obviamente, nos puede inducir obviamente a buscar con más exigencia los candidatos que en la primera vuelta obviamente lo hemos tenido. Y yo creo que es tan especialmente nos ha llamado la atención que como pocas regiones hemos tenido 23 candidatos. Entonces, yo creo que ya no era postular a la región, sino comprarse la tinta, ¿no? ¿Y qué significa esto? Hemos llegado hasta donde hemos llegado. Y creo de que así como nosotros nos preocupamos en que el ciudadano de a pie tendría que conocer la información que nosotros le dejamos, y creo que nos gustaría haber competido como arquitectura el candidato para llevar la información a los lugares más recónditos de toda la región. Y tal vez allí hubiéramos tenido un reflejo de lo que significaba nuestra exposición técnica versus lo que se ha tenido. Lamentablemente no lo hemos tenido así. ¿Por qué? Porque entendemos que es un proceso. Y como parte del proceso, creo que después de lo que hemos nosotros intervenido, tratando de educar culturalmente, electoralmente al ciudadano, esperemos ya no encontrar una próxima vez pues el copy and paste, los planes de gobierno trasnochados, ni tampoco los candidatos pues que vayan con yayas judiciales, ¿no? Entonces no es porque lo digamos nosotros, sino que queremos generar conciencia, y obviamente ese es un trabajo arduo,
se requiere de mucha infraestructura, y por eso le decía, lamentamos que nosotros no estábamos en las condiciones y tampoco era coherente entrar al sentido comercial de llegar con nuestra propuesta técnica a los lugares más específicos, ¿no? A los lugares más recónditos, perdón. Y es por eso que hemos visto de que los candidatos con mayor recursos económicos a través de la publicidad son los que más votos han obtenido, en forma general hablando, y no solamente acá en la región, en todas partes del país también. En otras ciudades. Parte de nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué cree que han llegado a la segunda vuelta el señor Juan Rebasa y Juan Carlos Morillo? Por lo mismo que les he explicado, ¿no? O sea, todavía nos dejamos llevar mucho por la publicidad, ¿no? Para nadie ha sido predominante en esta campaña la publicidad, la propaganda que los dos por han supuesto difundido. que sí, para nadie es cosa nueva, es novedad de que hayamos estado asediados por publicidad, pues así, muy hasta millonaria por decirlo menos, ¿no? Porque hemos visto de todo tipo de candidatos, de todo tipo de publicidad, radial, televisiva, redes sociales, a través de paneles publicitarios, a través de regalos, dádivas, campañas, cierre de campaña. Se han traído los grupos de moda, con la música de moda, y en fin, y todo eso es publicidad, ¿no? ¿O acaso usted escuchaba en la cierre de campaña que cantaban alguna propuesta técnica? Los No. cantantes. Entonces, porque claro, uno se pone a pensar y a evaluar, porque los candidatos que el colegio había más o menos sostenido de que, por ejemplo, el señor Luis Luna, el señor Duclos, Gabriel Mejía Duclos, ¿no? Entre otros, digamos que eran los que estaban mejores situados, ¿no? En este ranking, más o menos los más idóneos según esta calificación de los criterios, porque ellos no ganaron. Entonces uno se piensa y analiza, entonces, y es lo que usted comenta, ¿no? Podría ser uno de los Claro, puntos que o usted sea, comenta, ¿no? Mayor publicidad, claro, mayor inversión en la propaganda. Sí, lo hemos visto, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ingeniero Gabriel Mejía, que era uno de los mejores candidatos, no ha tenido obviamente la publicidad sostenida comercialmente hablando, ¿no? El economista Luis Lona igual, ¿no? El ingeniero Rodríguez creo que también ha hecho una campaña franciscana, me parece. Entonces, lo que hemos visto reflejado son respuestas o productos de resultado de las campañas comerciales, ¿no? Y lamentablemente estamos todavía dentro de ese proceso, ¿no? Y creo que esto nosotros tendríamos que ser parte del punto de inflexión. Como colegios profesionales tenemos que ser parte del cambio, ¿no? Y esto no se consigue de la noche a la mañana, definitivamente. Nosotros hemos aparecido, digamos, con una forma de entrar en el medio de la sociedad en un momento relativamente oportuno, ¿no? Pero eso no quiere decir que desde ese momento ya tenían que cambiar las cosas. No, nosotros sabíamos, somos conscientes de ello. Este es todo un proceso que hay que mantenerse, que hay que seguir constante, persistente, insistente, obviamente, pero no obviamente desistir. Creo que por ahí está una de las tareas que nosotros tenemos que resolver y que signifique nuestro aporte a la sociedad. Eso es lo que te queremos. ¿Van a tal vez a promover algún debate entre estos dos candidatos? Sí, queremos que sí, así sea. Queremos que no solamente sea el debate, sino que también se escuchen todas las mismas propuestas de los candidatos, tal vez reformuladas, ¿no? Porque nos hubiera gustado ver al principio, pues, que cada uno de los candidatos tuviera, pues, un plan de gobierno coherente al como hemos pedido. No como hemos pedido, sino como nosotros, recuerde que nosotros cruzamos con los 17 objetivos de la ONU, que son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y nosotros marcamos 40 indicadores, los cuales fungieron como una plantilla para ver quiénes estaban más próximos a los 40 indicadores, y de acuerdo a eso nosotros hemos hecho la calificación,
Entonces, obviamente muchos, como 4 o 5, los tuvieron en cuenta, pero tampoco aterrizaban, sencillamente vieron que era un formato muy importante, pero no lo supieron aplicar algunos, ¿no? A pesar de que ellos sí lo tenían, todo eso, pero no lo llegaron a aplicar. Contra otros que no lo tenían y intuitivamente llegaron a sostener todos estos puntos, ¿no? Y en fin, pero creo que debemos esperar lo que la segunda vuelta nos debe traer, y creo que nosotros ahí nos deja un espacio de mayor compromiso que la primera, ¿no? De querer llegar al electorado, obviamente, con todas las alternativas que debe tener este evento electoral.